que bueno, nos tocó transmitir desde el computador, pero desde el celular el audio, porque no sé, eso, ahí siempre hay conflictos que pasan. Pero bueno, una feliz noche para todos. Gracias a Dios nuevamente por darnos una oportunidad más de poder aprender la Biblia, de poder estudiarla. A Dios por un día más de vida. Gracias a Dios por tenerlos a todos ustedes aquí, porque creo que el propósito de todos nosotros, el propósito de cada uno de los predicadores, el propósito de cada uno de los evangelistas es precisamente que llevemos la palabra a cada uno de ustedes y pues más allá de eso, pues nosotros también aprendemos, ¿no? O sea, yo creo que los más interesados nosotros cuando hacemos un estudio, cuando preparamos una prédica, cuando preparamos un mensaje pequeño, un mensaje corto, cuando preparamos cualquier tipo de meditación, obviamente esto basado en la palabra, pues quienes más aprendemos somos nosotros, ¿verdad? Nosotros todos los hombres tenemos una manera de vivir, ¿no? Venimos, nacemos, crecemos, cometemos errores y luego morimos, ¿verdad? Pero ya después, ya después viene una segunda parte, que es una vida eterna. Y es la que tenemos que empezar a preparar. Creo que todo esto lo hacemos para prepararnos para para esa segunda vida o para esa vida eterna que vamos a tener en algún momento, ¿verdad? Creo que Juiván tiene la mano levantada. Sí, señor, gracias, hermano. Es para pedirles el favor a todos que apaguemos nuestros micrófonos para que podamos escuchar bien la persona que está hablando. Bien, entonces, mi hermano Mario, mi hermano Olivardo, por favor, mantener su micrófono apagado y cuando deseen participar, entonces lo activamos. Muchas gracias, hermano. Entonces, digamos que ese es el ciclo de la vida de las personas, ¿no? Nacer, crecer y luego después morimos. Pero hay un ser especial del cual hemos estado hablando durante hace ya varios días y es del Señor Jesucristo. Y hablamos que él efectivamente también nació en algún momento, de una virgen, vino a esta tierra por un propósito especial, murió y volvió a nacer, volvió y resucitó, ¿verdad? Él, y después ascendió a los cielos. Pero con algo especial, y es que él no nació una única vez por una virgen, ¿cierto? Habíamos hablado durante mensajes anteriores cómo la preexistencia del Señor Jesucristo ya estaba desde el principio de los tiempos, ¿no? Entonces, habíamos hablado de la doctrina, habíamos hablado cómo son las descripciones que data la Biblia acerca del Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esas características que le dan al Señor Jesucristo? Hablamos también acerca del hecho de su existencia divina cuando estamos hablando acerca de la deidad de Jesucristo, ¿verdad? Y miremos que esta existencia de Jesucristo la hablaba, fue enseñada inicialmente por Juan el Bautista, ¿cierto? Lo que habíamos hablado, también fue enseñada por el apóstol Pablo, y aquí están las citas, esto ya lo habíamos visto, fue enseñada por el apóstol Pablo, por allá en los Filipenses también está, fue enseñada por el apóstol Pedro, también por allá en Pedro está el hecho de su existencia y cómo nos dice él la existencia del Señor Jesucristo. Pero hay algo importante también que cuando Jesucristo vino a esta tierra, pues él mismo él enseñó acerca de su existencia divina y enseñó acerca de la deidad y de la potestad que tenía él en su momento, ¿verdad? Y que tiene ahora todavía, porque él la va a tener siempre. Recordemos que él es el rey de reyes, él es el señor de señores, él es el todopoderoso, él es ese personaje al cual nosotros tenemos que seguir. Miremos que también fue el hecho de su existencia, fue generada también y fue dicha por el apóstol en el libro de Juan también. Y miremos que también hay un tema de profecía también en el libro de Isaías. Pero bueno, miremos que después de todo esto, mirábamos cómo la preexistencia del Señor Jesucristo no solamente estaba desde cuando Él nació y de ahí en adelante, ¿cierto? Desde cuando está el Nuevo Testamento, desde el año cero para acá, sino que empezábamos a mirar cómo en el Antiguo Testamento, años atrás, cientos de años antes de Cristo, pues ya la preexistencia del Señor Jesucristo, tenemos algunas anotaciones dentro de la Biblia que nos dicen cómo el Señor Jesucristo mismo se manifestó
en la tierra, ¿cierto? Lo que le llamaban, ¿recuerdan la clase que vimos hace 15 días del ángel de Dios, del ángel de Jehová? Algo muy parecido, ¿verdad? Y miramos cómo en la clase de hace 8 días que nos dictó nuestro hermano Freddy, pues nuestro hermano Freddy nos enseñó algo bien interesante y algo para muchas personas bastante complejo, digámoslo de alguna manera, y nos resumía qué era el ángel de Jehová y nos daba una explicación acerca de dónde nació, cuál era su palabra, qué era el Melec, que era un mensajero, pero que no era un mensajero como cualquiera, sino que era alguien más especial que un ángel, ¿cierto? Porque era el ángel de Jehová. Y nos enseñaba cómo era ese ángel, ¿cierto? Y nos enseñaba todas las características de ese ángel. Y hasta ahí habíamos quedado la semana pasada. Esto como para hacer un breve resumen, una breve recopilación de la historia de lo que hemos visto durante los últimos tal vez 3 miércoles. Ahora, hay algo que el Señor, hay algo que Dios no deja nada al azar y que empezamos a preguntarnos. Y como aparece en el primer renglón de arriba y como título, dice la encarnación de Jesucristo por el nacimiento de una virgen. Y al final dice cuáles son las razones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la encarnación? Por el nacimiento de una virgen del Señor Jesucristo. Entonces empezamos a mirar que Dios nunca, definitivamente nunca hace nada, digamos que sin un buen motivo. Nunca hubiera pretendido que Jesucristo naciera de una mujer que fue virgen, ¿cierto? Sin algún caso especial que tuviera. Y es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué el Señor Jesucristo y por qué Dios, por medio de su misericordia y por tanto amor que nos tuvo, cuál fue el propósito y por qué encarnó el Señor Jesucristo aquí en esta tierra, ¿verdad? ¿Por qué se hizo el hombre? ¿Por qué nació de una virgen? Dentro de la literatura que vamos a estudiar, tenemos más o menos unos 14 puntos relacionados al por qué o a las razones del por qué Jesucristo vino a este mundo. Entonces, dentro del estudio y dentro de las diapositivas, que espero que sean visibles para todos, están unas citas bíblicas al frente, están obviamente la descripción de esta cita, pero yo la traigo dentro de la Reina Valera, versión Reina Valera. Entonces quiero que por favor ustedes también dentro de sus casas no se limiten simplemente a tener la diapositiva que estamos presentando, sino que miremos las otras versiones que para algunas personas sea en algún momento mucho más claro, ¿verdad? Entonces, primer punto del cual vamos a tratar hoy, y es la primera razón por la cual vamos a nombrar, por la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Y como lo dice, fue para revelar al mismo Dios invisible, ¿verdad? Y vamos a leer el primer texto, Juan 1:18. Y quiero que por favor, cada uno de ustedes vaya leyendo, y quiero que lo traigan a colación aquí, pero quiero que lo traigan en cada una de sus versiones y sus diferentes versiones. Lo tenemos aquí como para algunas personas que de pronto no tienen la Biblia a la mano, o quienes van manejando, o quienes tienen algún impedimento, para hacerlo un poco más fácil. Pero quiero que por favor vayan a sus Biblias, cada uno, y empecemos a leer. Quien tenga el versículo 18 del capítulo 1 de Juan, por favor léalo, al igual que Juan 14:9. Por favor. Hermano Libardo, adelante, por favor. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ok, mi hermano, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ¿y por qué le decimos que el Dios es invisible? O sea, ¿por qué el primer punto trata de revelar, o de que esta es la primera razón por la cual vino el Señor Jesucristo, y que fue que a revelar el Señor a Dios, ¿verdad? A Dios mismo. Entonces, mire que a Dios nadie le vio jamás, dice la palabra de Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto ya lo habíamos estudiado anteriormente, pero vamos a reforzarlo hoy, ¿cierto? Miremos que dentro de esa deidad del Señor Jesucristo, y aquí mismo nos está diciendo que Él es Dios Hijo, ¿verdad? Que Él es su Hijo amado. Este versículo parte obviamente del prólogo del Evangelio de Juan y enfatiza
que el Hijo único, Jesús, es la revelación de Dios mismo a toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, como primer punto, tenemos la revelación al Dios invisible. Segundo, o la segunda cita, Juan 14, 19. 14, 9, perdón. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 9. Por favor, quien lo tenga lo puede leer. Quien lo quiera leer de la diapositiva, por favor, también está en total. Hermano Ernesto, adelante por favor con la lectura. Buenas noches. Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo ha pasado hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me has visto, me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Ok, mire que aquí también nos está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Le está diciendo a quién, a Felipe, ¿no? Y le dice, Jesús le respondió, pero Felipe, como con ese signo de admiración, ¿cierto? ¿Tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? ¿Será que se nos parece algo hoy en día? ¿Será que este tipo de versículos o este tipo de manifestaciones que nos da la Biblia, que son tan de poca interpretación, sino que son más bien, por el contrario, muy directas, ¿cierto? Nos dice Jesucristo, quítale el nombre de Felipe, póngale Juiván, póngale Mario, póngale Ernesto, póngale Ibardo. Tanto tiempo llevo entre ustedes, le está diciendo el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y aún no me conoces. Hay muchas personas que hoy en día no le quieren conocer. Y no porque el Señor no se les haya manifestado por medio de su palabra, no porque en algún momento nadie de pronto de los evangelistas, de los predicadores, de los que aquí se encuentran, haya querido enseñarles la palabra, sino que simplemente no le quieren conocer. No le quieren conocer, pero esto más adelante vamos a tener unos detalles adelante. Pero mire que aquí también le está diciendo a Felipe, tanto tiempo llevaba entre ellos en ese entonces y no le conocían. Entonces miremos que la primera revelación y la primera característica del por qué el Señor Jesucristo vino a este mundo fue ¿por qué? Para revelar al Dios invisible. ¿Alguna pregunta tenemos hasta aquí? Pasamos al segundo punto. O quien tenga algún comentario, por favor, lo puede hacer también. Bueno, pues les recuerdo a todos que el estudio es participativo. Si tienen preguntas, inquietudes o quieren aportar algo más al estudio, lo pueden hacer. Levantan su mano y le abren el micrófono y pueden participar. Hermano Libardo, adelante, por favor. Es que la verdad, las nuevas generaciones y muchos de nosotros estamos más preocupados por agradar al mundo que agradarle a Dios. Y cuando alguien se nos acerca y nos habla de la palabra, pues realmente rechazamos y encontramos muchos pretextos para evadir la enseñanza que en su momento cualquier persona nos puede traer. Nuestro Así es. hermano Eso es Freddy como por también desea participar. uno empieza a mirar que este tipo de cosas es por temporadas, ¿no? Hay momentos en los que las personas y en la humanidad han sido muy devotas al cristianismo, a las diferentes denominaciones. Pero miramos también cómo en estos tiempos las personas también se sienten muy agobiadas, ¿no? Las personas se sienten con tanta denominación y que hablan de temas de tanto dinero y temas de diezmos y de temas de tantos compromisos, y llamémosle económicos, compromisos que de pronto para uno son muy difíciles, de pronto el entregar. Escucha uno versiones como por ejemplo que han entregado sus casas, como que han entregado sus carros, como que han entregado tantas cosas. Entonces, todo este tipo de situaciones en la vida cotidiana y en las diferentes sectas está haciendo que la juventud, que la gente que en realidad está creciendo, pues que está creciendo sin un amor por el Señor Jesucristo. O sea, ahorita quien más está formando la personalidad, quien más está formando el carácter, quien más está formando a los niños dentro de toda su infancia, pues quien más, las redes sociales son los que en realidad están formando los noticieros, las redes sociales y todas esas cosas que estamos viendo hoy en día es lo que está formando no solo a los niños, a los jóvenes e inclusive
algunos adultos que todavía se ven inmersos dentro de todas estas prácticas y se ven inmersos ahí, ¿verdad? Y es lo que normalmente le llaman así como lavarle el cerebro a la gente. Entonces, donde usted le dicen y donde le dicen a todas las personas, a todas las personas en este momento, no, usted no tiene, usted tiene que creer en Dios, sí, creer en Dios, pero usted no se vaya a dejar robar, usted no vaya a esos sitios que lo que hacen es quitarle la plata. Usted, no, y nosotros ya sabemos aquí hoy en día que esto es totalmente diferente. Jesucristo fue el único ser maravilloso que vino a este mundo por su vida y el que vino por la mía. Mire que fue el mismo Dios revelado aquí, ¿cierto? ¿A quién tenemos que seguir? A él. Adelante, mi hermano Vivardo, y creo que mi hermano Viván también tenía la mano levantada. Bueno, póngale cuidado. El tema ese de la inteligencia artificial está confundiendo a muchas personas porque están saliendo cosas que uno ni siquiera se había preguntado, pero por intermedio de la famosa inteligencia artificial están cuestionando muchas cosas de la palabra de Dios, están intentando mm, manipular nuestra fe y tratando de conseguir adeptos a las creencias del hombre, no a la palabra de Dios. Claro, estamos en pleno siglo XXI. Sabemos que la inteligencia, como dice la palabra, usted mismo lo ha dicho, es artificial. Los hombres somos seres humanos que razonamos, tenemos un raciocinio que es exactamente lo que nos hace diferentes a todas las máquinas. Entonces, hay algo importante tanto para ustedes y efectivamente, como decía mi hermano, como para mí, y es que tenemos efectivamente que buscar en la palabra de Dios. Uno tiene que utilizar las herramientas tecnológicas hoy en día que nos presenta, que nos da la vida, pero para las cosas buenas, pero no, pero ya usted sabe qué es lo bueno, sabe qué es lo malo, entonces tenemos que empezar a apartar lo bueno de lo malo y seguir adelante. Ahora, como segundo punto, mis hermanos, para seguir adelante un poquito, ¿cuál fue la segunda razón? ¿Cuál fue el segundo propósito de la encarnación, de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y aquí lo tengo en pantalla. ¿Para qué? Para cumplir la profecía. Pero nos preguntamos, ¿pero la profecía de quién? ¿Quién había hablado del Señor Jesucristo en algún momento? O sea, ¿de dónde salió ese Señor que se llama Jesucristo? ¿Quién me dice? Aunque ya lo tengo aquí enumerado en una parte, pero bueno, también quiero aquí escuchar aquí sus apuntes. Mi hermano Freddy, con Vale, chicos, vale. a cada uno de nosotros, a cada uno de los participantes, para que seamos concretos. Adelante, mi hermano. Sí, hermano, vale recordar que todo fue un plan desde que entró el pecado en el mundo, ¿no? Dice que la palabra que por un hombre entró el pecado y por un hombre la salvación. Ese era mi comentario, hermano. Gracias, hermano Freddy. Claro que, oiga, y dentro de lo que tenía, dentro de lo que habla mi hermano Freddy, hay algo que nos habla precisamente en Génesis 3:15 y habla algo acerca de esto. Pero bueno, eso más adelante lo vamos a ver, porque también está dentro del segundo punto. Entonces miramos cómo la Biblia, toda la Biblia, hay un personaje principal, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay un personaje principal del cual habla la Biblia. ¿Quién es? El Señor Es Jesucristo, ¿verdad? Cristo. Señor Jesucristo. Es el autor, es el ser principal, el protagonista de toda esta maravillosa historia, de toda esta maravillosa profecía, de toda esta maravillosa enseñanza que nos trae este libro que dentro de la literatura mundial es el libro que más se ha vendido. Entonces, nos empezamos a preguntar si un libro que ha sido tan vendido, será que es porque es bueno? ¿Será que es porque es malo? ¿Por qué creen ustedes de pronto que la Biblia es el libro más vendido? Porque es tan importante, ¿cierto? Porque es ahí donde es ese manual de vida que nosotros tenemos para hacer, ¿verdad? Entonces, segundo punto, razones de la encarnación de Jesucristo como segundo punto era precisamente para cumplir la profecía, ¿verdad? ¿Y la profecía de quién? En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías habla acerca, y mi hermano Gilberto nos lo narra cada rato, acerca de la profecía del Señor Jesucristo y lo que iba a padecer y lo que iba a vivir y lo que iba a hacer. ¿Quién nos narra también algo de lo que es el Señor Jesucristo? Miqueas, ¿verdad? Por allá en el libro también nos dice y nos narra acerca del Señor Jesucristo. Esto
como digamos una antesala de lo que es el Antiguo Testamento. Ahora, dentro del Nuevo Testamento, ustedes se preguntarán, ¿será que hay profecía o será que no hay profecía de algunas personas en el Nuevo Testamento? ¿Quién me responde a la pregunta muy fácil, muy sencilla? Quien la tenga es participativo, por favor. ¿Podemos repetir la pregunta, por favor? Es que la dijo muy rápido. Bueno, si estoy corriendo mucho, me avisan, por favor. Dentro del Nuevo Testamento, ¿existe alguna o algún tipo de profecía que nos diga que Jesucristo iba a existir, que Jesucristo iba a estar? O ya como simplemente Nuevo Testamento, arrancamos con Señor Jesucristo ya vivo, empezamos a preguntarnos, ¿cierto? Listo, mi hermano Libardo y posteriormente mi hermano Gilberto. Adelante, por favor. Pues yo creo que Juan el Bautista es en el Nuevo Testamento uno de los primeros que empieza a predicar acerca de la venida de Jesucristo. Listo, ya vamos a hacer una anotación de eso, mi hermano Gilberto, claro que sí. ¿Sigue mi hermano Gilberto? Así es, hermano. Bueno, yo generalmente cuando doy un comentario procuro afianzarlo con la escritura. Y en un pasaje, bueno, uno de tantos, espero que no lo tengas ahí en tus apuntes, Juan capítulo 17, verso 24, pero el 5 comienza diciendo el mismo Señor Jesucristo estas palabras: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Y en el verso 24 dice, Padre, del mismo capítulo 17, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Mire, mi hermano Gilberto, que no estaba ni siquiera después, estaba antes de la presentación. Juan 17:5. Y aquí efectivamente el Señor Jesucristo hace una antesala. Pero bueno, llegando al... Y gracias, mi hermano Gilberto, también por todos sus comentarios. Obviamente aquí son muy bienvenidos. Miremos cómo Juan el Bautista efectivamente, dentro de lo que estudiamos y que creo que le pusieron bastante cuidado, es ese ser que le da esa antesala y ese protagonismo de quién va a ser el Señor Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, dentro del Nuevo Testamento, claro, efectivamente que hay profecía en el Nuevo Testamento. Y aquí yo les enumero más o menos 8 personas, inclusive no está ni siquiera Juan el Bautista, pero está entonces Zacarías, que era quién, padre de quién, ya lo vimos la vez pasada. Está María, está Elizabeth, todos estos personajes fueron profetizados antes de que naciera el Señor Jesucristo. Elizabeth, José, los pastores también. No me voy a detener aquí mucho tiempo, simplemente los voy a nombrar. Muy seguramente vamos a hacer un estudio más adelante acerca de esto y de por qué existía también profecía en el Nuevo Testamento acerca del Señor Jesucristo. Mire que también a los pastores los profetizaron, los magos, Simeón, Ana, y bueno, vamos a ver cuáles más. Pero efectivamente, dentro de este segundo punto de la encarnación del Señor Jesucristo, pues claro, él vino a cumplir una profecía, ¿verdad? Miremos que ya está marcada desde el Antiguo Testamento, y como digo, me alegra mucho cuando mi hermano Gilberto nos narra esa historia en Isaías 53, de todo lo que sucedió con el Señor Jesucristo, o de lo que iba a suceder más adelante, ¿verdad? Pero que ya en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, nos damos cuenta cómo fue ese padecimiento y nos damos cuenta cuál fue ese propósito para el cual vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Ahora, como tercer punto, acuérdese, vamos a tener 14 puntos, digamos que dentro de la literatura lo que analiza de cuáles fueron las razones que el Señor Jesucristo vino. Hoy vamos a analizar 7. Hoy vamos a analizar 7, por eso estamos corriendo un poquito. Entonces, tercer razón del por qué el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Miremos que yo tengo aquí algo que se llama el pacto davídico. Y tengo por aquí una cita que se llama Segunda de Samuel, del capítulo 7, del versículo 8 al 17.
Ahí hace una narración que no me voy a detener tampoco mucho aquí por temas de tiempo, pero sí quiero que por favor ustedes la lean y se van a entender y van a entenderme un poquitico exactamente acerca del pacto davídico. Usted dirá, pero ¿qué será ese pacto davídico? Miremos qué dice Lucas del capítulo 1, versículo 31 al 33. Aquí de pronto nos resume un pacto, nos resume un poquito más acerca de este pacto davídico. Y dice la palabra, y permítame que se los voy a leer. El ángel le dice a María que concebirá y dará a luz un hijo, al que pondrá por nombre Jesús. Este hijo será grande, se llamará Hijo del Altísimo, se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre. Y aquí entra una palabra, David. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿quién era David? ¿Qué clase de relación tenía con Jesucristo? ¿Será que tenía alguna relación? ¿Será que en algún momento ya había alguna profecía que le dijera que iba a ser descendiente de David? No sé. Ustedes me van a responder aquí, ¿cierto? Entonces, dice, después reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, si nos damos cuenta, anteriormente sabíamos, por medio de la profecía, que el Señor iba a ser, se iba a ser llamado hijo del Altísimo, que iba a ser hijo de una madre virgen, que el Señor Dios le daría un trono de su padre, ¿quién? David, dice la palabra de Dios, y que reinaría sobre la cabeza de Jacob para siempre, exactamente sobre el reino de Israel. Entonces, como tercer punto de hoy, y que como les digo, no me voy a quedar mucho tiempo aquí, este era el tercer punto que tenía para garantizar un pacto que tenía, que le llamaban dentro de la literatura, que llaman ahora un pacto davídico. Ahora, como cuarto punto, dentro de las razones que tiene el Señor Jesucristo para haber venido a esta tierra, esta sí es muy interesante. Y yo creo que esta sí es de las que más nosotros tenemos en mente. Y esta sí es de las que más, de las que más a nosotros y a todos nosotros nos predican. Es de las que más nosotros también le estamos diciendo a la gente. Entonces, quiero que por favor miremos este cuarto punto, que es muy interesante, y es porque el Señor Jesucristo vino para hacer sacrificio por nuestros pecados. Nosotros cada primer día de la semana recordamos que por medio cuando compartimos la cena del Señor y tomamos el vino y tomamos el pan, ¿qué es lo que estamos recordando? Ese cuarto punto que estamos analizando hoy, el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por todos nuestros pecados. Y ahora sí, vamos nuevamente a ir a la Biblia, Hebreos 2:9, y vamos a leer Hebreos capítulo 10 también, versículos 4, 5, 10 y 12. Vamos a mirar rápidamente qué nos dice la palabra del Señor. Y quien lo tenga, o si lo quieren leer de aquí, por favor, lo pueden hacer. Quien quiera levantar la mano, quien quiera participar, bienvenidos está. Repetimos, por favor, la cita bíblica. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Y luego de este está Hebreos capítulo 10, versículos 4, versículos 5, versículos 10 al 12. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Hebreos 2:9. Ok, muy interesante la versión. ¿Qué versión es esa, mano? Esta es una versión de las más antiguas que hoy en día hay en Colombia y se llama, ya le digo hermano, se Está muy interesante. llama la Biblia de Eh, Estudio de la Reforma. ok, perfecto. Muchísimas gracias, hermano. Hay que tener buen material, ¿no? Para algunas veces para entender textos, para comprender, para mirar las citas, aunque la Biblia es muy clara, ¿no? Pero pues para algunas personas algunas veces se les enreda un poco. Hay terminología que no entendemos o que no queremos de pronto involucrarnos mucho. Pero mire cómo dice la palabra, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Efectivamente, que fue inferior, como decía la palabra de nuestro hermano Gilberto, de nuestro hermano, uy, se me fue el nombre, Gilberto. Coronado
gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, tanto por usted como por mí. Él vino, este sacrificio, este propósito y este punto, creo que es uno de los, si no más importante, todos son muy importantes, pero este es por el cual nosotros también trabajamos tanto, ¿verdad? Nosotros cada primer día de la semana recordamos, como les decía, ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. ¿Cuál sería el amor tan grande que tuvo el Padre? Imagínense, ¿cuál sería ese amor tan grande que tuvo Él, que envió a su único Hijo para que muriera por usted y que para que muriera por mí, para que, como está en la diapositiva, todas esas malas palabras, todos esos egoísmos, todos esos odios, todos esos celos, todas esas desobediencias, todas esas peleas, todos esos malos genios que nos gastamos en algunas ocasiones, todas esas envidias, todos esos robos que nosotros cometemos en muchas ocasiones y toda esa desobediencia que está encerrada, pues Él vino a clavarla en una cruz. Pero obviamente, y claro está, todo depende de usted y de mí, ¿no? Como siempre decimos, eso no es solo que el Señor Jesucristo vino y ya, Él fue crucificado allá y Él ya me perdonó y yo ya estoy listo. No, nosotros tenemos un compromiso también que más adelante lo vamos a ver. Tengo dos manos levantadas, quiero que por favor, quien quiera participar, por favor, adelante. Iván tiene el orden. Tres manos. Primero nuestro hermano Libardo, después nuestro hermano Oscar Santiago y finaliza nuestro hermano Gilberto. Ok, un minuto a partir de ya. Bueno, dice la palabra en Hebreos 10, 4 y 5. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pudo quitar el pecado, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y del 10 al 12 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote este día tras día, ministrando y ofrendando muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez más para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ok, mi hermano Olivardo, muchísimas gracias. Ahora, también teníamos pendiente, y mire que todo esto nos está resumiendo, ¿cierto? Y está haciendo una aclaración aquí ya, no los sacrificios de animales, ni de los toros, ni de los machos cabríos. Hoy en día ya no nos pueden quitar los pecados a nosotros, ¿cierto? Ya ahora sí solo hay un sacrificio que es el que en realidad vale para nosotros. Y ese es el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Quiero que por favor tengamos también pendiente la cita de 1 Juan 3:5 y por último, quiero que Juan la tenga en mente y la abra. Marcos 10:45 va a ser la última cita que vamos a leer para este punto. Adelante, mi hermano Oscar. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y me dijo como yo, claro. ¿Cierto? Y aún así, hacemos lo mismo que Felipe. Mire que nos está diciendo la Biblia y nos transmite y nos dice y nosotros no lo creemos, ¿cierto? Nosotros no creemos todavía, hasta que no metamos el dedo en la llaga, ya como que no creemos. ¿Y cómo metemos el dedo en la llaga? Todo el mundo preguntaba hoy en día, pero ¿cómo hago yo para saber que sí existe Jesucristo? ¿Cómo hago yo para saber que sí existe Dios? Y una de las preguntas de las personas que se llaman ateos, eh, que normalmente terminan en esto porque han padecido calamidades familiares, las pérdidas de algún familiar, la pérdida de un hijo, la pérdida de muchas cosas, se vuelven ateos, ¿cierto? Y empiezan a decirle, bueno, si Dios existe, si Cristo existe, pues muéstrame, pues dígame dónde está, ¿cierto? Hablamos al principio del Dios invisible, ¿cierto? Que un día vino acá, se hizo hombre, se reflejó, que subió, ascendió a los cielos y nos regaló luego ese Espíritu Santo por medio del bautismo a nosotros, ¿verdad? Para que lo empezáramos a seguir y es quien nos empieza a gobernar, ¿cierto? Ahora, es quien nos empieza a dirigir. Pero miremos que
Él apareció para quitar nuestros pecados. Y empezamos a mirar cómo hacemos nosotros para decirle a la gente que sí existe. ¿Cómo hacemos nosotros para mostrarle a la gente que Jesucristo sí existe, que Dios actúa, que Dios obra en nuestras vidas? Entonces empezamos a mirar nosotros muchísimos ejemplos. De pronto ustedes van a tener ejemplos varios, pero en la vida de cada uno nos damos cuenta cómo actúa Dios cuando nosotros vamos a conseguir trabajo, cómo actúa Dios cuando las personas consiguen pareja, cómo actúa Dios por medio de sus hijos, cómo actúa Dios por medio de sus estudios, cómo actúa Dios por medio de su profesionalismo, cómo actúa Dios en su vida por medio de su salud, cómo actúa Dios por medio de Jesucristo en su vida de tantas y de tantas maneras. Pero simplemente la gente no quiere entender, la gente no quiere aprender que hay un solo camino que conduce ¿a dónde? A la vida eterna, no a Roma, ojo, como dicen por ahí. No hay un solo camino ni tampoco al Huila, sino que conduce hacia la vida eterna. Mi hermano Gilberto tiene la mano levantada. Así es, hermano Wilmer. Bueno, algo muy breve. Notemos acá que Juan, perdón, el autor de Hebreos, que se cree fue uno de los hermanos de Jesús, Santiago, habla en cuanto a Jesús. En el verso 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles que era rey. Pero es muy importante que recalquemos desde la parte humana, hermano Wilmer. ¿Y por qué lo digo? Fíjese que Jesús tiene la corona de gloria y honor. Ahora, por supuesto, el autor de Hebreos demuestra que la recibió como un hombre, por lo que así puede satisfacer las palabras citadas en un salmo que se menciona, uno de tantos, sobre el Señor Jesucristo. Este salmo acerca del Adán escatológico, que es el ideal, es decir, es el final, es el último, ha encontrado su total cumplimiento en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo digo? En su ministerio terrenal, en su muerte y resurrección, para que nosotros no tengamos excusas. Ah, pero es que él era el Hijo de Dios. A él no le dolían esos clavitos, a él no le dolían esos latigazos que le dieron, las veces que se cayó, etcétera, etcétera. Entonces notemos, hermano, primero el amor de Dios Padre por la humanidad. Segundo, el amor del Señor Jesucristo al venir a suplir toda esa cantidad de cosas contra él y aún así mantenerse hasta el final. Ok, mi hermano Gilberto, muchísimas gracias. Ahora, Iván, terminemos con el versículo de Marcos. Para darle cierre. Marcos 10:45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por nosotros. Imagínense, traemos a colación este versículo hoy. Siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores, siendo el dueño absolutamente de todo el universo. Y vino a este mundo, ¿a qué dice ahí? A servir, Servir. y no a ser servido. ¿Cierto? Entonces, mire ese ejemplo tan grande, y con este vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cuál se imaginan ustedes que va a ser el siguiente punto? ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Si no fue para, que nos dice, ay, no pasó la diapositiva. Bueno, no, es para el sexo. Ahora, como quinto punto, y me voy a adelantar. Me voy a adelantar y voy a poner primero el sexto. Entonces, Marcos 10:35 dice que él vino para servir a los demás, ¿cierto? Vino, pues, imagínense ese servicio tan grande que nos prestó a todos nosotros, que nos quitó todas las culpas, ¿no? Nos libró de todo mal y de toda culpa. Y día a día estamos trabajando para alcanzar ese galardón de gloria, ¿cierto? Día a día confesamos nuestras culpas, día a día estamos trabajando, cogiendo esa cruz que nos dejó el Señor Jesucristo y estamos siendo imitadores de Él, ¿cierto? Entonces, punto número 6, y es de las razones por cual la encarnación del Señor Jesucristo, y es para proveer un ejemplo para los creyentes. Entonces, y esto sí nos cae a todos, mis hermanos, a todos los que estamos aquí. Cuando Jesucristo, por medio de su palabra, cuando Dios, por medio de su palabra, nos dice, yo necesito es que ustedes se pongan pilas y que hagan cosas, yo necesito es que ustedes sirvan a la gente.
¿Qué pensarán ustedes cuando Jesucristo mismo, siendo Dios mismo aquí en la tierra, vino a servir, vino a lavarle los pies a los apóstoles, vino a hacer tantas cosas que uno decía, pero Dios santo, ¿cómo es posible que Dios haga esto y actúe así en la vida? En ese entonces, cuando estuvo en la tierra, ¿cierto? Y aún hoy nos sigue sirviendo. Aún hoy nos sigue dando ese ánimo. Aún hoy, por medio de todo lo que Él nos complace, pues nos sigue dando gusto en absolutamente en muchísimas cosas, ¿verdad? Sigue sirviéndonos después de tantas cosas. Ahora, mis hermanos, Dios, una de las cosas por las cuales vino Él es porque vino también aquí a proveer un ejemplo a los creyentes. Entonces, les decía, esto tiene que caernos a todos nosotros y tenemos que empezar a servir. Tenemos que empezar a servirle a todos. ¿De qué manera? No sé, usted debe tener algún don. Usted debe saber qué puede hacer. Debe ser bueno para la tecnología, debe ser bueno para el uso del celular, debe ser bueno para hacer el tinto, debe ser bueno para predicar, debe ser bueno para exhortar, debe ser bueno para exhortar con amor o sin amor, no sé, también depende de cómo sea. O sea, hay tantas cosas por las cuales debemos ser como un ejemplo para los creyentes, tanto usted que predica, tanto usted que evangeliza, tanto usted que hace cosas para Dios, pero, o que hace cosas para la gente, pero todo es para la honra y para la gloria de Dios, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos está enfatizado en qué, en glorificar al Padre. Es sencillo, todo lo que usted haga tiene que ser un fiel ejemplo y tiene que ser uno de estos principios que hemos hablado hoy, es que nosotros tenemos que proveer un ejemplo para los creyentes. Tenemos que ser ejemplo para esas mismas personas que están creyendo. Imagínense yo me pongo a pensar, yo hablando de la palabra de Dios, y yo hablando de Jesucristo y hablando de todas las enseñanzas que Él nos ha dado, y como les decía en el sermón del domingo, yo andando en chismes y hablando mal del uno y del otro, y andando en corrillo, y me encuentro con el hermano Gilberto y me pongo a hablar de Juiván, y ya después por allá con Santiago diciéndole un pocotón de cosas. ¿Será eso bien visto, mis hermanos? Ustedes son creyentes, ¿cierto? Todos somos creyentes, pero seremos hacedores de la palabra. Empecemos a preguntarnos y no voy a entrar en ese tema. Adelante mi hermano Gilberto y mi hermano Olivardo, que creo que están ahí en línea esperando con la mano levantada. Gracias, hermano Wilmer. Mire, hay algo que la escritura nos enseña a través de Daniel, que es uno también de los profetas que habló sobre el Señor Jesucristo. Cito textualmente en Daniel capítulo 7, creo que es el 13 y 14, si no estoy mal, cuando él habla de que él sigue mirando las visiones nocturnas y él habla de que en las nubes, con las nubes del cielo venía, o veía mejor, uno como el Hijo del Hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Pero mire lo que enfatiza Daniel, al final dice que su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y las naciones, es decir, los pueblos y lenguas, le servirán. Pero, oh sorpresa, cuando viene el Señor Jesucristo, y esto es lo bonito de él, que cuando él viene, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, dice en el Evangelio de Marcos, dice que para corregir la comprensión terrenal que tienen los discípulos sobre el poder y la autoridad, aquí vemos cómo el Señor Jesucristo presenta su propio ejemplo. Es decir, Jesús, el Hijo del Hombre, que heredará dominio, gloria y reino, como tú lo acabas de mencionar, para que todos los pueblos le sirvieran, ha venido primero como un siervo sufriente, hermanos, cumpliendo la profecía de Isaías, si no estoy mal, creo que es por allá por el capítulo 52, verso 12, y nos dice que al servir primero a otros, Él ha inaugurado, hermano, el reino para que los que venimos detrás, por medio de esa salvación que Él nos da, verdaderamente sirvamos, hermano. Hoy en día, tristemente, se ven en muchas iglesias que los hermanos, las hermanas esperan es que les sirvan y no queremos servir. Y esto es lo triste de todo. Si el Señor nos dio un ejemplo, que de hecho lo aclara en uno de sus evangelios cuando dice, ejemplo los he dado cuando ustedes me dicen que yo soy el maestro y lo soy. Pero si yo siendo su maestro les he dado ejemplo a ustedes de lavar los pies los unos a ustedes, ustedes también tienen que hacer lo mismo entre ustedes. Es decir, el servicio es el que tiene que primar dentro de nosotros. Perdón que me haya tomado tanto tiempo, hermano. Claro, y mire que no hemos ni siquiera leído el versículo que nos dice aquí en Primera de Pedro. Dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Quiénes? Yo, el hermano Hilberto, Iván, Oscar, Santiago, Vanessa, Elibardo, Norman,
todos los que están aquí? ¿O solo, o todos los que están afuera? ¿O solo nosotros? O sea, yo no entiendo. ¿Qué me puede explicar? Porque dice, pues para esto fuisteis llamados. Y miremos el contexto anteriormente del capítulo de pronto cuando tengan la oportunidad de leerlo. Y miren para qué fueron llamados. O para qué fuimos llamados. Si se los voy a dar de tarea y ustedes me lo van a decir ahorita. Porque también Cristo padeció por nosotros. Entonces, si dice que también Cristo padeció por nosotros, ¿será que nosotros tenemos que padecer por alguien? Para esto también fuimos llamados, no sé. Entonces dice, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Sigáis sus pisadas. Entonces, Cristo sufrió. Cristo, redentor. Cristo vino y cargó una cruz. El Señor Jesucristo fue colgado en un madera. Tuvo todos los padecimientos. Y mire que nosotros también, ¿qué debemos hacer? Seguir su ejemplo. Con una condición adicional también, que nosotros tenemos un Espíritu Santo que nos acompaña, que nos guía y que nos da esa fuerza para seguir adelante en las cosas de Dios, ¿verdad? Él mismo nos regaló su Espíritu para que nosotros siguiéramos. ¿En dónde? En sus pisadas, dice el versículo. Primera de Juan 2:6, ¿qué dice ahí? El que dice que permanece en él. A usted cada 8 días le preguntan, ¿y usted qué hace? Si usted cree en el Señor Jesucristo, ¿cree en Dios? Claro, imagínese, no va a creer yo, sino que es mi Rey soberano. ¿Usted está permaneciendo en Él? Claro, sí, seguramente sí, claro, es obvio que yo permanezco en Él. Imagínese, ¿cómo no? Debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor Jesucristo? Vagando por el mundo, sin un rumbo, como un barco que no tiene timón. ¿Cómo anduvo el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo Él? Empezamos, es ahí donde tenemos que empezar a mirar qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Porque si yo simplemente leo este versículo, pero no sé nada del Señor Jesucristo, pues esto como que a mí me da lo mismo, ¿cierto? Entonces, empiece usted, mi hermano, empiece usted, mi amigo, que me está escuchando hoy, a mirar a ver qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Cómo él era que andaba. De verdad andaba de pronto tomando, como dicen por ahí en algunos momentos en la fiesta cuando convirtió el vino, decían, no, es que el Señor Jesucristo estaba tomando vino, estaba enfiestado, ¿por qué no vamos a andar en fiesta nosotros y tomando? ¿Cierto? Porque lo escuchamos. Así de sencillo, lo escuchamos. Pero un concepto muy diferente que fue un ser que, como lo leímos en el capítulo, en los versículos anteriores, pues no tuvo culpa. Cargó con todas nuestras culpas, pero él en esta tierra no tuvo culpa. Entonces imagínense si no tuvo culpa, ¿cómo tuvo que haber andado él? Pues derechito, ¿sí, hermano? Pilas. Sin estar deseándole a las mujeres a los prójimos. Sin estar venerando por allá y estar pendiente por allá de todo el dinero y mirando a ver cómo es que consigo más plata, porque es que, como dice por ahí, si usted no es plata, si usted no tiene plata, no tiene nada. ¿Será eso cierto? Creo que yo tengo al Señor Jesucristo y con eso tengo más que muchos. Eso sí lo tengo muy claro. La riqueza que tengo del solo tener a Dios en mi vida es la riqueza más grande que cualquiera de nosotros puede tener, mi hermano. No hay oro, no hay plata, no hay pertenencias, no hay absolutamente nada que se compare con que usted tenga al Señor en su corazón y que esté caminando de la mano estrecha con Él. Empiece a hacer esas preguntas. Si ustedes están dando como el Señor Jesucristo, nunca tuvo ninguna codicia al dinero y fue tentado por el mismo Satanás. ¿Cierto? Imagine que a nosotros nos presentaran esas cosas, que le dijeran a usted, hermano, hoy en día, póstrese ante mí y yo a usted le voy a dar, mire, todos esos reinos que están allá. ¿Será que nosotros titubeamos? ¿O nosotros decimos, no, a mí déjeme quietico porque yo estoy con el que tengo que estar? ¿Será que empezamos a flaquear? Empecemos a mirar todas estas cosas y mire si usted de verdad está andando como anduvo el Señor Jesucristo, sin dar pormenores y de muchísimos pecados que podemos cometer, hay de muchísimas tentaciones que podemos tener en cualquier momento. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es lo que nosotros tenemos que tener muy pendiente. Es ese cuerpo que nosotros al cual pertenecemos, que es ese cuerpo del Señor Jesucristo. Son las 8:33 minutos, tengo como 3 o 4 manos levantadas, Iván. Por favor, adelante. Sí, señor, está pendiente nuestro hermano Olivardo hace rato, quiere participar. Adelante, hermano Olivardo. Bueno, nosotros fuimos o somos llamados a predicar el Evangelio. El gran problema de muchos de nosotros es que no nos preparamos
Y cuando viene cualquier persona con una doctrina diferente, nos dejamos envolver. ¿Por qué? Porque no nos preparamos, no estudiamos. Solamente nos hacemos oidores de la palabra de Dios, pero no somos hacedores. Y nos da, muchas de las veces nos da pena mostrar que somos cristianos. Somos cristianos cuando llegamos a la iglesia y saludamos al hermano y hola hermano y hermano para allí, hermano para allá, pero en nuestros trabajos nos da pena decir que somos cristianos y agradamos más al mundo que a nuestro Rey Celestial. Gracias, mi hermano Libardo, así es. Adelante, mi hermano Gilberto. Esta mañana que tuve que hacer algunas vueltas en el médico en Plaza de las Américas, hablaba con varias personas sobre el Evangelio y de una forma muy sencilla, a través de un folleto que creo que Wilmer sería bueno, con el favor de Dios, volverlo a imprimir, donde se habla de la Biblia enseña. Y me decía una de estas personas exactamente lo que acababa de decir mi hermano Libardo. Muchos que se dicen cristianos, que se rompen las vestiduras por X o por Y cosas, los ve usted en la calle como si fueran peor que un incrédulo. Y en la iglesia son las personas más santas sin mácula. Le decía yo, es obvio que en este camino, y no estoy excusando a nadie, en este camino vamos a ver diferentes cosas, diferentes posturas, pero son procesos que cada cual estamos viviendo. En la medida en que vamos creciendo, tenemos que dejar ciertas cosas que lo que Dios está pidiendo de nosotros cada día. Claro, habrán algunas personas que habrán hecho quedar mal el evangelio, hecho quedar mal la iglesia, pero eso no es excusa, mis hermanos, para que no procuremos predicar, como dice mi hermano Wilmer, la palabra y por obvias razones comienza por nosotros. Voy sin echar piedras, hermano Gilberto, que usted le da un duro. Pero sí es la realidad, así es. Hay muchas personas que no actuamos y me involucro en esto, porque normalmente los primeros que cuando estudiamos, que vemos cuáles son las malas actitudes que hacemos en la calle es esa. No actuamos de verdad como debe ser, como el Señor Jesucristo quisiera que hablara. En un estudio que hicimos anteriormente, analizábamos en dónde, en dónde y en cuáles lugares y en qué momentos, a qué horas el Señor Jesucristo estaba orando, estaba predicando, estaba hablando con los apóstoles. Y nos dábamos cuenta que él velaba, efectivamente, nos dábamos cuenta que él iba a las sinagogas y predicaba, nos dábamos cuenta que él estaba en la plaza y predicaba, y nos dábamos cuenta que estaba en todas partes y que estaba haciendo el hombre, haciendo cosas buenas, dándole esas buenas nuevas a la gente, ¿cierto? Así debemos ser, hermano. Muchísimas gracias. Entonces, debemos andar como el Señor anduvo. Ahora, habíamos dejado un quinto punto atrás, ¿cierto? Porque nos adelantamos al sexto. Quinto punto, ¿para qué vino el Señor Jesucristo a este mundo? Y es un breve resumen también de lo que hemos estado hablando todos. ¿Y es para qué? ¿Quién me quiere decir? Quinto punto, Para reconciliación. ¿para reconciliar a quién? Al hombre con Dios. Pero si Jesús es Dios, ¿cierto? Empezamos a analizar Jesús, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Y eso ya lo analizamos, ¿no? Miramos todas esas deidades. Y así es. Jesucristo, Hijo, vino a esta tierra a reconciliarnos con el Padre. Y miremos qué dice la palabra. Segunda de Corintios 5:19. ¿Qué nos dice? Quien lo tenga a la mano, por favor, puede leerlo. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ok, mi hermano Ernesto, muchísimas gracias. ¿Y quién nos dice Hebreos 2:17? Para resumir así rápidamente. Hebreos 2:17, lo tenemos en la presentación. Dice, se me dio peñique. Dice nuestro hermano Santiago. Me dio peñique, entonces estaba levantando mano. Listo. Daniela. Ok.
Dice Hebreos, Sí, sí, señor. Entonces, adelante. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel como sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Listo, gracias Daniela, muy amable. Y gracias a todos por sus participaciones y gracias por hacernos, cada uno de nosotros, claridad de por qué quiere Jesucristo reconciliarnos con Dios, ¿cierto? Y quiero que Juan, por favor, también, o cualquiera, el hermano que lo tenga, Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, nos va a dar la respuesta del por qué el Señor Jesucristo quiere reconciliar al hombre, solo al hombre, a las mujeres no, al hombre, no a todos, ¿cierto? No, porque pues hay muchas personas que toman estos pasajes para malinterpretarlo, ¿no? Y cuando dice hombre, aquí hace referencia tanto a hombre como a mujer, sexo masculino, sexo femenino. Son Primera dos, Timoteo, ¿qué, hermano? nada de híbrido. Primera de Primera de Timoteo, ¿qué, hermano Junior? Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6. Yo lo tengo aquí, si desean lo puedo leer. Bueno, mi Dale, hermano, hermano dale. Libardo, adelante. Dice, segunda, ay, no, espere que me equivoqué. No, léalo usted, Julián, que me equivoqué. Listo, listo. Acá lo tenemos. Bueno, dice la palabra de Dios para todos, la versión PDT. Existe un solo Dios y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos, el hombre Jesucristo, quien dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios de salvar a todos. Normalmente cuando uno llega a la casa, que llegaba tarde, yo me acuerdo que llegábamos tal vez en un estado de embriaguez o llegábamos tarde por cualquier cosa o por estar jugando. El papá de uno era bravo, ¿cierto? ¿Se acuerda que el papá de uno era bravo porque a él le gustaba que uno fuera obediente y porque uno fuera obediente con lo que le decía? ¿Y a quién acudía uno? Ay, mamá, no me vaya a dejar pegar de mi papá. Y le decía a uno, se les hace conocida esa frase, mamá, no me va a dejar que me peguen. ¿Y cuántas veces hicimos eso? ¿Por qué? Porque sabíamos que habíamos cometido un error. Sabíamos que habíamos cometido faltas. Sabíamos que habíamos sido desobedientes. Y sabemos que somos desobedientes. No quiere decir que no lo seamos todavía, ¿no? Pero tenemos que empezar a aceptar esas cosas. Entonces, Jesucristo quiere que nosotros estemos reconciliados con Dios. Jesucristo quiere que usted pueda ir, que pueda llegar a Él de la mejor manera. ¿Y cómo lo hace? Muy fácil. Él es el único mediador entre Dios, su Padre, y nosotros, su cuerpo. Él es el único. No hay nadie más. Apáguele usted las velas si le tiene velas a los santos, si a la Virgen María, si le tiene a la de Guadalupe. Son imágenes que algunas veces y creencias terrenales que son vanas. El único ser y el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo, hecho hombre una vez, clavado en una cruz, resucitado al tercer día, murió por sus pecados, por los míos. Y como dice el versículo de 2 Corintios, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, si usted ya está reconciliado con Dios, ya está reconciliado con Él por medio del Señor Jesucristo, pues la idea es que también usted coja la palabra y empiece a hacer la misma tarea que se está haciendo cada vez que usted predica. Lo mismo que hizo Jesucristo, lo mismo que hace Jesucristo cada vez que usted se arrepiente, cada vez que usted o alguna persona se bautiza, determina que quiere ser cuerpo de Jesucristo efectivamente, que quiere que Él sea quien lo lleve de con la estrecha mano hacia Dios. Pues eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Eso es lo que Jesucristo quiere. Que nosotros también seamos esos hacedores de la palabra. Que nosotros no simplemente seamos
oidores y que simplemente nos pregunten, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano, pero ya, y vamos, y nos tomamos, camine, vamos, nos tomamos cigarrillos, vamos de las chinas, camine, vamos, drogas también, vamos. Eso no se limite de nada. Eso no es lo que quiere el Señor Jesucristo. Quiero que, por el contrario, usted le dé un ejemplo de vida y que sea imitador de él. Mis hermanos, espero que haya sido de su agrado. Recuerden, son 14 puntos los que vamos a analizar. Hoy analizamos solo 6, pero esta historia continuará. Lo dijo Terminator, que venía del futuro. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Pasen todos una feliz noche y como le digo, no se pierdan el próximo mensaje porque vienen cosas más buenas y más bonitas.